o sea, dos personas que agarren la mira y dos miras, de tal manera que cuando mide a uno y terminó de medirlo, se pasa al otro, mientras que el anterior se pone en el lugar correspondiente. Mide al segundo y luego se dirige al primero para medir, mientras que el segundo se va a otro punto. Entonces así está siendo más productivo. Quiero ser mucho más productivo, le agrego otra persona más y otra mira más. Si es que soy bastante rápido al momento de hacer la lectura y si es que necesito medir una cantidad importante de puntos, ¿no? Igual va a ocurrir con el nivel electrónico y con el láser. Aunque con el láser es un poco diferente porque recuerdan en la explicación que les mencioné, eh, acá la mira no tiene anteojo, o sea, acá no va a estar el operador va a estar en la mira. Entonces, necesitaría varios operadores varios portamiras que son operadores para hacer la lectura, ¿no? Desde el principio de la medición en altimetría es que yo tenga un nivel estacionado entre dos puntos, en este caso A y B, y haga una lectura en A con el hilo medio del retículo y una lectura B con la lectura media, la lectura en el hilo medio del retículo. Y voy a tener entonces una altura en A y una altura en B. Y una altura en B, ¿no es cierto? Que sería esta. La altura en A menos la altura en B me va a dar el desnivel AB. ¿Ya? El desnivel AB. A ver, un segundo. Entonces, me va a dar el desnivel AB. Entonces, ese es el nivel que yo necesito determinar para determinar la cota. Por ejemplo, si A tuviera cota 100 y yo le sumo la diferencia de altura entre A y B, tendría la cota de B, ¿verdad? Entonces, eso lo logro simplemente con el nivel, poniendo la línea visual horizontal, haciendo la lectura en A, la lectura en B con el hilo medio, y producto de esa diferencia de lectura voy a tener la diferencia de altura, AB, y si a esa diferencia de altura le sumo la cota de A, puedo tener la cota de B, ¿no? Ahora, esta diferencia de altura puede ser positiva si es que el punto B está arriba, pero puede ser negativa si es que el punto B está abajo, ¿cierto? Entonces eso va a depender también de dónde esté ubicado el punto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo más claro de lo que le estoy mencionando. Estoy ubicado con el nivel entre dos puntos equidistantes A y B. Ahora lectura en A 1.205 y la lectura en B 0.386. La diferencia D sería el desnivel entre los dos puntos. Si este desnivel le sumo a la cota de inicio, entonces tendré la cota del siguiente punto. Así de simple, ¿no? Así de simple, pero no es tan simple, como lo van a ver después. Entonces, en nivelación geométrica, voy a tener la nivelación geométrica simple, que es aquella en la cual yo hago una medición desde un solo punto hacia varios puntos, ¿no? Por ejemplo, acá estoy estacionado en un lugar equidistante a los 6 puntos, donde tengo un BM que tiene cota conocida, y a partir de este BM de cota conocida, voy a medir la distancia vertical en 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, de un solo punto, de un solo estacionamiento, voy a tomar las cotas o voy a medir las cotas de los demás puntos. ¿Ya? A eso se denomina nivelación geométrica simple. La nivelación geométrica compuesta es diferente, porque la mira se ubica entre cada dos puntos. Por ejemplo, acá tenemos un itinerario de un BM. Un BM es un benchmark, es un banco de marca de cota conocida. Como le indiqué, siempre hago un levantamiento hacia un punto de cota conocida y voy a lecturar hacia A. Luego me paso
hacia la otra estación, entre A y B, ¿no? Y voy a medir los puntos, la lectura en A y luego en B. Luego me paso a la siguiente estación entre B y C y leo hacia B y hacia C. Luego me paso entre los puntos C y D, voy a leer los puntos C y D. Lo que observan en el gráfico es atrás, adelante, ¿no? Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Entonces, en nivelación geométrica está el término que lo van a encontrar en muchos textos, es decir, visuales o lecturas hacia atrás, o visuales o lecturas hacia adelante, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de visuales o lecturas hacia atrás o adelante? Se dice que una visual es atrás cuando estoy haciendo una lectura hacia un punto de cota conocida. Y se dice que es una lectura adelante cuando voy a hacer una lectura hacia un punto que no tiene cota conocida. Entonces, atrás no se refiere al término que esté a mi espalda o que esté atrás mío. No. Se refiere al término a que yo estoy haciendo una visual hacia un punto de cota conocida. Entonces, ¿cómo es en este gráfico, por ejemplo? Pero profesor, usted me dijo de que el BM es un punto de cota conocida. Entonces, es lógico que según lo que usted está explicando, la visual atrás es correcta porque es a un punto de cota conocida. Y es adelante hacia A porque A no tiene cota. Entonces, está bien. Pero, oiga, acá en el punto entre A y B, usted está midiendo hacia A y pone atrás. ¿Pero por qué pone atrás si A no tiene cota? Es que, estimado alumno, aquí, cuando usted está en esta estación, el Ibiza hacia el BM, efectivamente, tiene cota conocida, por lo tanto es vista atrás. Y si lee luego hacia A, será una vista adelante porque A no tiene cota y le va a determinar su cota. ¿Ya? Entonces, cuando usted le determina la cota A en este estacionamiento, entonces A va a tener cota. O sea, ya va a tener cota, ya no va a ser un punto sin cota conocida, sino que usted le va a determinar su cota. En consecuencia, cuando usted se vaya a esta estación y vise hacia A, va a ser vista atrás. ¿Por qué? Porque A ya tiene cota, ¿no? Antes no tenía, ahora ya tiene. Entonces, la visual a ese punto va a ser una vista atrás. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el concepto, que lo vamos a explicar al detalle, creo que entre dos clases más, se refiere a eso, ¿no? ¿Ya? Al término de vista atrás, cuando se refiere una visual hacia un punto de cota conocida, y cuando se ve una vista adelante, cuando se da un punto de cota por determinar. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo de la nivelación geométrica simple, ¿cuál sería la vista atrás? La visual hacia el BM. ¿Y cuál sería la vista adelante? Hacia 1, hacia 2, hacia 3, hacia 4, hacia 5. ¿Por qué? Porque a partir del BM voy a calcular desde una sola estación las 5 cotas que estoy visando. ¿Entiendes? O sea, la lectura o el concepto es el mismo, ¿no? Sino que la situación es diferente. En la nivelación simple de una estación viso varios puntos. En una nivelación compuesta de una estación mido solamente 2 puntos, nada más. Entonces, producto de estas dos nivelaciones, cuando yo tengo una nivelación compuesta, si yo empiezo de un punto de cota conocida y cierro a otro punto de cota conocida que puede ser el mismo punto, entonces estamos hablando de una nivelación geométrica compuesta cerrada. Pero también yo puedo empezar en un BM de cota conocida y el punto E también tener cota. Entonces, si esto ocurre, también es una nivelación compuesta cerrada, porque estoy partiendo de un punto de cota conocida y estoy llegando a otro punto de cota conocida. ¿Ya? Eso lo vamos a determinar en altimetría, cuando vamos a altimetría. Y por otro lado, ¿de qué me sirve que yo tenga una nivelación compuesta cerrada? Bueno, necesito que sea cerrada para determinar mi error. Si yo no cierro mi nivelación, no sé cuánto es mi error. Necesito que la nivelación sea cerrada.
Entonces, toda esta información me va a permitir a mí hacer curva de nivel, por ejemplo, ¿no? A lo largo de todo el itinerario puedo generar puntos con cota conocida, interpolarlos y hacer mi cálculo de curva de nivel. ¿De acuerdo? Eh, Eso es lo referente a la altimetría, a la nivelación geométrica simple y compuesta eh, utilizando un nivel, ¿no? Si utilizo un teodolito, ¿no? Si utilizo un teodolito, la nivelación es trigonométrica. Bueno, puede ser un teodolito, puede ser una estación total. Lo que yo voy a medir van a ser ángulos verticales, ¿no? Eh, Ángulos verticales cuyo origen de medición puede estar en el cenit, como en este caso, ¿no? Dice, nivelación trigonométrica se determina los niveles entre puntos y otros mediante mediciones de ángulos cenitales. ¿Por qué se dice ángulos cenitales? Porque cero está en el cenit, ¿no? Distancias horizontales o inclinadas, altura instrumental y altura de jalón o prim. El uso de este método es válido para puntos de estereoscopía, levantamiento topográfico y densificación de las poligonales terciarias, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a observarse? Un segundito. Un segundo, por favor. Ya. Lo que yo voy a medir son los ángulos verticales a partir de un origen que es el cenit. El cenit está en la parte superior del teodolito y sobre eso mido hacia abajo el ángulo cenital, que en este caso tiene la denominación ZA, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a medir es ese ángulo. Pero el ángulo de elevación, ¿cuál sería? El ángulo de elevación sería este ángulo que del terreno, sobre el plano horizontal. Entonces, para yo medir este ángulo, va a ser el complemento del ángulo cenital, ¿cierto? O sea, si yo mido este ángulo cenital que es 80 grados, ¿no? El complemento, ¿cuándo será? 10, ¿no? ¿Cuánto será el ángulo de elevación? 10 grados. Entonces aquí, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que considerar que para medir el ángulo vertical necesito saber la altura del instrumento, que sería esta, la altura del instrumento. Y vamos a suponer que sea la altura del instrumento 1,50. Al medir, voy a llevar al prisma o a la mira un valor de 1,50 y ahí medir el ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura del instrumento es igual a la altura del prisma o de la mira para que la línea visual sea paralela a la línea del terreno. Entonces, con esta, con esta, con este valor, yo voy a calcular la distancia vertical entre puntos, ¿no? Por ejemplo, acá, la distancia horizontal, que es de H, la distancia inclinada, que es de I, el ángulo cenital desde A, la altura del instrumento, la altura del prisma o la mira, y la diferencia de altura, que es el nivel entre A y B. Entonces, la expresión aquí sería la diferencia de altura, o la distancia vertical, sería igual a la distancia inclinada por el coseno del ángulo cenital más HI menos HP. Aquí alguien me puede indicar y decir, pero en la clase anterior su fórmula era DI por seno del ángulo vertical. ¿Por qué acá es el coseno? Porque acá estamos tomando el ángulo medido a partir del cero que está en el cenit hacia abajo, que es ZA. ZA es el ángulo cenital. Pero ¿cuál es el ángulo de elevación entre el punto A y el punto B? Su complemento, ¿no? Su complemento de 90 grados, ¿no? Por eso le ponía el ejemplo. Si esto fuera 80 grados su ángulo cenital, el complemento sería 10. ¿Cuál sería el ángulo de elevación? 10. Si fuera 10,
entonces aquí en esta expresión sería seno del ángulo vertical. Pero como estoy tomando el ángulo cenital, o sea, a partir del 0 hacia la lectura, entonces estoy utilizando la función coseno. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden comprobarlo sin ningún problema. Si en esta expresión coseno de 51,4420 utilizan el complemento, o sea, la diferencia entre 90 menos 51,40, 44,40, entonces esa diferencia, que sería el seno, si lo multiplica por 30,40 va a ser el mismo valor. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una distancia inclinada igual a 30,40, la altura de la mira, la altura del instrumento y el ángulo, en este caso, el ángulo de elevación, ¿no? 38, 15, 20, este sería el ángulo de elevación y este sería el ángulo cenital, ¿no? Eh, si utilizo el ángulo cenital sería coseno de 51,44,40. Si utilizo el ángulo de elevación sería 38, 15, 20, seno de 38, 15, 20, ¿ya? Acá sería diferencia de altura igual a 30,40 por el coseno de 51 grados 44 segundos o 44 minutos 40 segundos más la diferencia entre la altura de mira y la altura del instrumento. Tengo acá diferencia de altura 18,823 menos 0,50. La distancia vertical o diferencia de altura 18,323. Si la cota de A fuera 18 metros, o perdón, 100 metros, la cota de B sería 100 metros más la distancia vertical positiva, o sea, hacia arriba, cuya cota de B sería entonces 118,323, ¿no? Entonces, con eso yo determino la distancia vertical y puedo calcular las cotas de todos los puntos a partir de un punto de inicio de cota conocida. ¿Ya? De eso se trata el método trigonométrico, que como les indiqué al inicio, se junta con la parte de la planimetría, en este caso el ángulo vertical, para hacer la taquimetría o la planialtimetría. ¿Ok? Entonces, aquí encuentra usted otro gráfico donde puedes entender mejor. Acá este valor de ángulo, el teta sería el ángulo cenital y el alfa sería el ángulo de elevación, ¿no? Está ubicado en el punto A, en el punto B. La altura del instrumento, la altura del prisma o de la mira, ¿no? Y de lo que se trata es determinar la distancia vertical o la diferencia de altura entre A y B. Bien, eso se trata de la nivelación barométrica. Perdón, la nivelación trigonométrica. En el caso de la nivelación barométrica, se determina mediante la diferencia de presión entre puntos, debido a que la diferencia de presión atmosférica varía en forma inversa a la altura, ¿no? Dado que al elevarse deja de ejercer presión la capa de aire que queda debajo. Bueno, acá no dice este método es el más preciso, no, este método es el menos preciso. Acá hay que hacer una corrección. Este método es el menos preciso. ¿Qué instrumento se utiliza? El barómetro o altímetro. Y el principio es la diferencia de presión. Para ello hay una tabla donde grafica las diferentes altitudes, ¿no? Y la diferencia de presiones. Acá se observa, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? 250 metros de altitud hay una presión de 0,971 atmósferas. Y a una altura de 5.750 hay una presión de 0,482 atmósferas. Es decir, a menor altitud, mayor presión. A mayor altitud, menor presión. Por eso se forma esta gráfica donde se observa una función decreciente, ¿no? Señores, hasta aquí alguna consulta, algo que deseen complementar, que no quedó claro, que desean que se los absuelva. Me hacen la consulta, por favor. ¿Ninguna? Nos quedamos dormidos todos.
¿No? No, pero sí. Están despertando recién. No hay problema. No se olviden que estamos en la cuarta sesión, casi ya a la mitad de lo que significaría la primera evaluación, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, hay muchas cosas que hay que entenderlas y muchas cosas que se dicen en la explicación que al momento del examen van a tener que recordarlas. Porque como les indiqué, es necesario mucho criterio antes de resolver un problema, ¿ya? Hasta este momento, lo que ustedes han visto es operatividad. Pero el problema, como su propio nombre le indica, es un problema, porque hay que resolverlo, ¿no? Y se resuelve no solamente con el cálculo, sino con el criterio, ¿ya? Como decía en una consulta en la clase, ¿no? ¿Y cuándo utilizo una radiación? ¿O cuándo utilizo una poligonación? ¿Y dónde ubico mis puntos del vértice de la poligonal? ¿O cómo puedo tomar mis puntos? ¿De afuera o dentro de la poligonal? Y verán que todo tiene una respuesta, ¿no? Dependiendo de qué, dependiendo qué es lo que quiera hacer. Entonces no es que yo me vaya con una respuesta genérica, general, de decir, tengo que hacer todo lo que está dentro de la poligonal, ¿no? O sea, hay cosas que uno tiene que analizarla antes de hacer la medición, ¿ya? Por ejemplo, cuando le hablamos de las nivelaciones en altimetría, geométrica, trigonométrica y barométrica, decíamos que el método de menos a más, el método menos preciso es el barométrico, y más preciso que el barométrico es el trigonométrico, y más preciso que el trigonométrico es el geométrico, como método. Pero cuando yo hago una carretera, no utilizo actualmente mucho el nivel, sino más las estaciones totales. Entonces la pregunta es, ¿y cómo entonces tengo que lograr una precisión? Bueno, si yo utilizo un nivel de baja de precisión o una estación de alta precisión, ¿qué nivelación sería la más adecuada? Obviamente la de estación total, porque tiene una precisión angular muy alta, digamos al segundo, mientras que el otro está hablando, no sé, 2.5 milímetros por un kilómetro de doble recorrido. Entonces no se va a comparar lo que voy a hacer. Por otro lado, cuando yo quiera hacer un levantamiento con una nivelación, por ejemplo, en una quebrada, muy escarpada, una pendiente muy abrupta, no me voy a ir a estacionar en la ladera porque de repente es complicado. Tendría que ser un alpinista para ubicarme en la ladera de un punto para nivelarlo. Es como que ustedes alguna vez que han ido a la playa de Chorrillos, vean el acantilado y digan, a ver, ponte a la mitad con tu nivel. No se va a poner en la mitad con su nivel, pues no es cierto. En cambio, desde la parte baja de la Costa Verde yo puedo levantar con mi estación total toda la parte altimétrica de la, de las pendientes que están en la zona de Chorrillos, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, eh, ya, como método, les digo académicamente cuál es el más preciso, pero va a depender mucho de que yo elija el equipo. Si el equipo que me mide el ángulo es altamente preciso comparado con el nivel que voy a utilizar, que es muy, muy impreciso, o de baja precisión, entonces obviamente que lo que va a ser en ese momento más preciso es mi nivelación trigonométrica, ¿no? ¿Y qué es lo que utilizan en carretera, ¿no? Básicamente. O sea, hay mucho de criterio en ese lado. Señores, si no hay ninguna consulta, nos vamos a quedar acá en la sesión número 4 para continuar con la sesión número 5 el próximo sábado. Le voy recomendando que vayan formando ese grupo de A5 para hacer lo que son el trabajo grupal que va a encargarse a cada grupo para que puedan ir desarrollándolo y exponerlo en la sesión correspondiente al cual se va a indicar, ¿ya? No le digo quiénes van a ser su grupo porque eso lo eligen ustedes, creo que ya se conocen, creo que ese es su tercer ciclo de ustedes o de la gran mayoría, donde pueden formarse grupos, no sé, por afinidad, por responsabilidad, por compromiso, por disciplina, no sé. Ustedes eligen su grupo. Entonces ese grupo es el que van a trabajar. Si somos
39, o sea, 40, podemos formar 8 grupos de 5 personas, ¿ya? Para que pueda hacer de aquí una clase más, podemos estar ya dándole los trabajos que van a elaborar. Se va a dar un trabajo, se le va a dar un tiempo de elaborarlo y unos minutos para que ustedes lo puedan exponer. Básicamente, la exposición es metodológica, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Y cuál es el resultado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, Dígame. hay algunos alumnos, compañeros que no han podido pasar asistencia por problemas de audio o de internet también. A ver, a ver, Por un favor, segundo. Un segundo. A ver, ¿quiénes son los alumnos? Cóndor, Profesor. A ver, cada alumno De la que... Cruz, pues. ¿Cómo se apellida? De la Cruz Pujay. De la Profesor Cruz Silva Pujay. Gamarra. A ver, uno Cóndor por uno. presente, profesor. De la Cruz Pujay. ¿Quién más? Cóndor Ore, presente. Cóndor Ore. Profesor. Cóndor Ore y de la Cruz Pujay. ¿Quién más? Poma, Profe Silva. A ver, uno por uno, no lo escuché. Poma. Poma. Sí, Poma Caja, profesor. Poma Caja. ¿Ya? ¿Quién más? Profesor Linares, presente. Linares. Linares. ¿Ya? ¿Alguien más? profesor, Quispe Pariona estuvo desde el comienzo, solo que tiene problemas con su audio. Quispe Pariona. Quispe Pariona. Profesor Quispe de la Cruz. De la Cruz, Quispe de la Cruz. Sí, presente. ¿Y aquí más? Profesor Medina Silva Gamarra. Mairena. Silva Gamarra. ¿Alguien más? Medina Mairena, profesor. Estuve desde las 8:13. Medina Mairena. Sí. ¿Quién más? Profesor, estuve desde el inicio de la clase, solo que tuve problemas con mi computadora. ¿Cómo se apellida? Linares. 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 ¿Quién más? Profesor, lo que pasa es que yo fui a la posta y llegué a la clase a las 8:15 y no me llegué a hacer mi descarte, profesor. Pero vine ¿No a le digo a 8:15 salir a qué? la clase. Vine a la clase a las 8:15, digo, profesor. Ya. ¿Cómo se Poma, apellida? Poma Caja. Poma Caja. Ya. Sí, ¿Quién más? gracias. Quispe de la Cruz. Sí, profesor. No pude entrar, no me dejaba entrar al comienzo. Tuve problemas de conexión. Ya. Perales Coaquira. Ya. A ver, estimados alumnos, un detalle. Lo que tiene problema con su audio, yo les sugiero que, bueno, no creo que sea solamente esta clase, de repente tienen también en sus demás clases problemas con audio, porque los problemas de audio básicamente se refieren a la configuración de su computadora en lo que refiere al micrófono, al volumen, etc. Entonces, deben entrar ahí y configurarlo adecuadamente con su salida, ¿no? Es un punto. El otro punto es que cuando tengan su problema de internet, o sea, no tengan, por ejemplo, no estén escuchando al docente o lo escuchen mal, entonces salgan y vuelvan a entrar, ¿ya? Para que entrando nuevamente puedan regularizar ese tema. Si salen y vuelven a entrar y siguen con lo mismo, entonces es un tema ya de configuración de su PC. En el caso, bueno, de los que están con celular, también, ¿no? Es un problema de configuración de su celular o de la zona donde se encuentra. Mucho tiene que ver el internet y de la zona donde usted está ubicado, si es que logra captar el internet con nitidez, ¿no? Normalmente ubíquense en una zona cercana al módem, ¿no? Para que puedan tener
fidelidad máxima. ¿Ok? Hay que buscar todos esos aspectos para que no tengan problema, no solamente con esta clase, sino con todas las demás clases que tengan en este ciclo. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Profesor, Dígame. ya habíamos formado grupos de 6 participantes. Claro, pero Ahora, ahorita son 39. ay, ya, No. Yo digo, si han formado 6, no hay problema. Faltarían 2 más. Me confirma, Profesor, yo ¿cierto? tengo una consulta, profesor, sobre Dígame. si este ciclo vamos a usar el AutoCAD. Miren, yo les digo lo que siempre les menciono a los alumnos, ¿no? Si de los 39 alumnos, no sé, 20 saben AutoCAD, pueden utilizar AutoCAD, no hay problema. Pero hay algunos que no saben todavía utilizar AutoCAD. Bueno, no lo han llevado, no lo han desarrollado, o de repente no tienen todavía el programa instalado en su computadora, ¿no? Pero yo no tengo ningún inconveniente si en el grupo hay muchos que saben AutoCAD, lo pueden hacer, ¿no? Que es parte de la topografía automatizada, ¿ya? Y es de uso común actualmente. O sea, no tengo ningún problema en que pueda ser así. ¿Ok? Ah, ya, está bien, profesor, solamente que yo le preguntaba porque quizá era requisito saber un poquito, aunque sea de AutoCAD, para pasar el plano o los puntos, no sé. ¿Necesita saber o sabe usted hacerlo? No, yo no manejo el AutoCAD, por eso le quería consultar si es que era Ah, necesario. no. Si no maneja el AutoCAD y no tiene el programa, no, puede hacerlo manualmente, no hay problema, ¿no? Lo que yo Perfecto. no le sugiero, no debería sugerirle, pero también hay AutoCAD piratas, ¿no? Y también hay mucho video de manejo de AutoCAD, así que si alguno tiene interés de manera muy personal en aprender y su computadora todavía sostiene la instalación de un programa pirata, etcétera, puede hacerlo, ¿no? Porque uno no creo que alguien se pueda comprar un programa con la licencia de Microsoft, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede hacerlo si lo desea. Si no, con las herramientas que ustedes tengan a la mano, ¿no? Hay muchas herramientas ahorita en Internet en que pueden hacer un dibujo sin ningún problema. Cualquiera sea el medio, lo pueden hacer. Yo creo que el tema de AutoCAD pasa por su curso de dibujo técnico, ¿no? Porque el dibujo técnico creo que todo eso debe ser ya con AutoCAD, me imagino. Bueno, profe, el ciclo pasado sí no hubo tiempo de llevar AutoCAD, por eso le estaba consultando nada Sí, más. sí, Pero pero gracias, bueno, gracias por la aclaración. en mi caso, por esos inconvenientes que yo le menciono. Si alguien sabe AutoCAD, en buena hora. Pero si no lo sabe, con las herramientas que tenga, ¿no? ¿Ok? Bien, señores, les agradezco su participación. Vamos a dar por concluida la sesión. Nos vamos a ver el próximo sábado. Espero que a la misma hora, 8 de la mañana, que no tengamos contratiempos. O el día anterior verifiquen que todo está correcto para continuar sin problemas con el curso. ¿Ya? Me despido. Con ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Buen fin de semana, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor. Hasta Gracias. luego. hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye, profesor. Hasta luego, ingeniero. Hasta Gracias. luego. Cuídese. Hasta luego. profesor. Hasta luego.